Hola familia, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Me da mucho gusto que estemos juntos. La palabra de hoy va a estar increíble, pero antes quiero agradecerles a cada uno de ustedes por conectarse semana tras semana, miércoles tras miércoles, jueves tras jueves, domingo tras domingo y en cada reunión de mujeres los martes. En fin, realmente estamos viviendo tiempos de una iglesia donde la iglesia se está consolidando más allá de las paredes, más allá de todo esto que es un local, ¿verdad? Y ciertamente estamos superando esta gran barrera, ¿no? Donde estamos buscando a Dios aún sin importar realmente los lugares o sin importar siquiera aún las distancias, porque esto en cierta manera acorta las distancias, aunque estamos lejos. Así que yo te pido que sigas en esta misma armonía. Y bueno, también quiero decirte que Dios ha sido bueno y hemos visto su misericordia día con día. Quiero que sepas que estamos orando por ustedes cada día y esta es la razón por la cual nos mantenemos siempre en contacto, para poder orar por ti, para que tú puedas también orar por nosotros. Eso también va a ser muy bueno. Y bueno, ¿qué te parece si pues empezamos este tiempo, ¿no? Y empezamos el tema de hoy, y el tema de hoy es bien importante. Bueno, pues vamos para allá. Uno de mis episodios preferidos del Chapulín Colorado es un episodio que se llama La Chicharra Paralizadora. Y me encanta este episodio porque es el Chapulín Colorado con una cosa que es como un claxon, una cosa roja con algo amarillo. Y se trata esto de agarrar el claxon y cada vez que tú presionas este claxon y hace el sonidito pip, todo mundo se queda detenido, o la persona. Entonces podías tú aventar un balón y de repente ¡puc!, el balón se quedaba totalmente congelado. Y me encantaba este episodio porque siempre fantaseaba con cosas como de repente estar en un equipo de fútbol y de repente paralizar a todos los contrincantes, ir hacia la portería y meter un gol o aventar algo y antes de que se cayera tocar la chicharra y que se cayera totalmente, que quedara estático, ¿no? Me encantaba bueno, me encanta este episodio del Chapulín Colorado. Porque lo que hace es realmente detener el tiempo. Y un pasaje de la Biblia que está en el libro de Josué, capítulo 10. Un pasaje de la Biblia que está en el libro de Josué, capítulo 10, en el verso, te voy a leer el verso 13. Es como si pasara algo así parecido. Bueno, no es una chicharra paralizadora, es una oración, una petición de Josué. Y esto ocurre en el momento en que Josué está conquistando las tierras que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Y empieza a conquistar las tierras, y ahí está Josué conquistando tierra tras tierra. Se empieza a hacer muy famoso porque realmente no hay nadie que se le resista, porque Dios estaba con él. Y en el libro de Josué, en el capítulo 10, verso 2 en adelante, hay una historia acerca de un día en que las cosas se detuvieron. Y te voy a leer lo que dice Josué capítulo 10, verso del 2 en adelante. Dice así: ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de ahí por casi un día entero. Nunca antes ni después había habido un día como aquel.
fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. Wow. Esta parte de la Biblia, fíjate, termina diciendo, nunca había habido un día, ni antes ni después, en que Dios obedeciera a un humano. En esta versión, nueva versión internacional, lo dice así, lo dice. Y lo que nos está hablando es que Josué estaba tratando de conquistar un pueblo, pero él sabía que no iban a poder conquistarlo si, vaya, les caía la noche. Entonces lo que Josué hace es pedir que se detenga el sol y la luna. Inclusive hay un canto muy viejito de este pasaje de la Biblia, y entonces Josué ora y se detiene el sol y se detiene la luna, y la palabra dice que lo hace en presencia del pueblo. Y nunca antes había pasado que un hombre, un humano, lo dice en esta parte de la Biblia, un humano diera la orden y Dios obedeciera la orden de alguien que decidió que las cosas se detuvieran. Nunca había habido nadie. Ahora, quiero hablarte del tema de hoy. El tema de hoy es el futuro, nuestro futuro. Y de una u otra manera, hoy estamos viviendo tiempos donde muchas cosas se han detenido, donde muchas cosas están estancadas. Pero la palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Dice la palabra que Él tiene para nosotros un futuro increíble, un futuro excelente. Sin embargo, muchas veces lo que nosotros hacemos es detener el tiempo. Cuando te hablaba al principio del Chapulín Colorado, yo sé que eso es extraño, pero sabes que muchas áreas de nuestra vida se han detenido de esta manera, porque detenemos el tiempo. Por ahí dicen que el tiempo no se puede detener, que el tiempo sigue corriendo. Y tal vez esto es científicamente cierto. Pero si hablamos en una cuestión espiritual, si hablamos en un modo en lo que habla la Biblia, de que somos seres eternos, realmente entonces el tiempo viene a formar, pues viene a pasar a un segundo término. ¿Por qué? Porque el tiempo realmente lo único que hace detener es el propósito a lo que Dios te está llamando. El tiempo, cuando se detiene, resulta que tardas más en obtener cosas que tú podías conquistar. ¿Qué hubiera pasado si Josué se detiene y no empieza a conquistar cada terreno que Dios le había entregado? Pues pasa lo que había pasado con Moisés en el desierto, que los hombres no querían entrar a la tierra prometida porque tenían miedo. Estuvieron 40 años en el desierto y muchos murieron ahí sin conquistar esa tierra. Sin embargo, Dios le había prometido a Abraham que él y toda su descendencia iban a heredar esa tierra, que iban a ser muy grandes, y hasta el día de hoy muchas cosas no se han conquistado. Y la palabra habla de que muchas van a ser conquistadas y aún no pasa. Así que es como si el tiempo se detuviera, como si las cosas dejaran de funcionar. La palabra dice que aprovechemos bien el tiempo, pero no dice que el tiempo sea un factor para que un hombre pueda alcanzar las promesas de Dios. Y esto lo podemos ver porque Abraham ya era un hombre de 100 años cuando obtuvo a su único hijo, que era Isaac. Así que el tiempo no es algo que realmente a Dios se le dificulte para poder bendecirte, para poderte dar algo. Sin embargo, tu vida sí puede estar estancada. Y me gusta esta parte de Josué, cuando habla de que nunca nadie había podido darle una orden a Dios, y Dios había, vamos a decirlo de esta manera, obedecido a la orden de un hombre. Pero estamos hablando en que Josué lo que en ese momento estaba haciendo era detener el tiempo. En ese momento Josué lo que hacía era detener el tiempo, y en cierta manera pues lo estaba haciendo. ¿Para qué lo hacía Josué? Para poder conquistar una tierra. Pero el tiempo por años se había detenido con el pueblo de Israel.
Ahora, realmente Josué no conquistó todo lo que Dios quería para los israelitas. No llegó a tomar todas las tierras que necesitaban. Muchas se quedaron sin conquistar. Y muchos no obtuvieron, todos esos beneficios. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Entonces, ¿podemos detener el tiempo? Claro que lo podemos detener. Claro que lo podemos detener. El tiempo de nuestra vida puede estar detenido en este momento por las circunstancias, pero Dios no está esperando que las circunstancias definan tu vida y tu futuro. ¿Tú crees que Dios podría cambiar el futuro de una persona? Una de las cosas que pasa cuando tú y yo venimos al Señor es que nuestro futuro cambia totalmente. En el momento que Dios viene a nuestra vida, nuestro futuro y nuestro propósito cambian totalmente. No es antes, es después de que el Señor viene a nuestra vida, el rumbo de nuestra vida cambia totalmente. Antes de ese tiempo del Señor, antes de que Dios venga a nuestra vida, el enemigo dice la palabra que viene para matar, para robar y para destruir. Y lo que hace es deteriorar las cosas para que tú nunca llegues a alcanzar el propósito por el cual fuiste creado. Si el propósito de Dios es que tengas un excelente matrimonio, ¿sí? El diablo puede hacer 1000 artimañas para que tu matrimonio sea el peor. Si el propósito de Dios quiere que tú seas un hombre o una mujer con un futuro increíble, vamos a decirlo así, con una carrera impresionante, ¿qué es lo que va a pasar? Que el diablo siempre va a tratar de impedir que termines tus estudios, que termines tu carrera. Si el propósito de Dios es que obtengas cada vez un mejor trabajo, un mejor empleo, el diablo va a tratar de impedir que tú seas una persona responsable, que tú seas una persona constante, una persona trabajadora. Lo va a tratar de impedir. Y realmente es en el momento en que las cosas se detienen. Pero el futuro está en manos de Dios y es simple y sencillamente caminar conforme a su voluntad y entonces empezar a vivir una vida que tiene un buen propósito, una vida que realmente no va a ser atribulada ni golpeada por las circunstancias, sino una vida que tiene que pasar obstáculos, una vida que tiene que a veces pasar por tribulaciones, pero son parte de lo que uno tiene que caminar para lograr algo. En un tiempo, te explico algo. Quiero darte un poquito de parte de lo que pasó en mi vida cuando yo era muy joven. Yo siempre quise estudiar música y un día mi papá me dijo que pues no, que mejor estudiar otra cosa. Me dijo, hijo, te aconsejo que mejor estudies para otra cosa. Mi segunda carrera frustrada era arquitecto. Siempre quise ser arquitecto. Me gustaba mucho idear, dibujar y cosas así. Y yo relacionaba el dibujo con la creación y la arquitectura. Pero después conocí la música y me encantó y yo veía que muchos amigos empezaban a inscribir a la escuela de música. Y cuando estaba a punto de terminar mi último semestre en la preparatoria y mi papá me dijo que no podía estudiar eso, lo que yo hice fue ser una persona, me hice un joven rebelde en ese tiempo y hice algo. Dije, voy a reprobar todas las materias, pero necesito demostrarle a mi papá que no es porque no sé, sino es porque no quiero estudiar otra cosa que no sea música, para que entienda. Así que lo que hice fue no presentar los exámenes. Llegaba al salón y decían, ya lo entregan el examen, y yo lo entregaba y me salía. Y así fue examen tras examen. De repente llegué un día a casa y mi papá me pidió las calificaciones y le dije que no había pasado porque... Y él cuando revisa todas mis calificaciones, cuando va a la preparatoria, le dicen, lo que pasa es que su hijo no reprobó, su hijo nunca presentó.
Esto me trajo bastantes problemas, detuvo el tiempo en mi vida como no tienes una idea. Fue mi papá, abogó por mí. En ese tiempo la escuela estaba pasando por un momento bien difícil y lo que pasó es que estaban cambiando de rector. Empezaron muchos problemas con la Secretaría de Educación Pública, pero se reanudaron las clases y lo que pasó fue que me dieron chance de volver a cursar el último semestre. Lo hice. Y cuando terminamos, resulta que me dicen, no, usted no está inscrito en esta escuela porque todo el sistema cambió, así que lo que usted hizo en este semestre lo va a tener que volver a hacer, pero ya no puede hacerlo aquí. Usted no lo puede volver a hacer porque usted ya estaba reprobado. Y yo dije, ¿cómo? No puede ser posible. Así que busqué otra escuela y a mí ya me habían advertido que yo no me podía volver a meter a otra escuela. Y me volví a meter a otra escuela de la Secretaría de Educación Pública y en ese tiempo era penado, no sé hoy en día, pero era penado que te volvieras a meter si antes no pasabas algunas series de pruebas. Y yo me volví a meter para cursar mi tercer semestre y me dijeron, no, tienes que empezar desde el segundo. Y yo no lo quería hacer. Así que me metí a otra escuela de la Secretaría de Educación Pública y lo que hice fue volver a cursar el semestre. Cuando terminé y estaba a punto de graduarme, me mandaron llamar de la SEP y me dijeron, usted acaba de cometer un grave error y está expulsado de la Secretaría de Educación Pública por 7 años. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Peleé, iba casi todos los días. Mi papá me dijo, yo no sé cómo vas a hacer, pero vas a tener que terminar tu escuela. Iba casi todos los días, y nunca logré hacer que me volvieran a admitir. Lo que tuve que hacer es volver a hacer un año entero en una preparatoria de paga y yo la tuve que pagar. Perdí bastante tiempo. Lo peor de todo es que el propósito de Dios era perfecto. Un día me dieron una beca estaba yo estudiando en el TEC y me dieron una beca para irme a la Ciudad de México a estudiar música y estaba muy feliz. Dije, Dios es fiel, por fin es una escuela que no puedo pagar. ¿Y qué fue lo que pasó? Que detuve el tiempo bastante. Después de un tiempo, Dios me llamó a regresarme a mi ciudad y tampoco pude cumplir el tiempo que yo necesitaba para la escuela de música. No lo cumplí totalmente, había estado 7 años en un par de escuelas, pero no cumplí el objetivo. ¿Sabes? Cuando nosotros decidimos detener el tiempo, nuestro futuro se ve afectado. ¿Te has preguntado si has detenido tu tiempo? ¿Sabes? Dios va a respetar que tú quieras detener tu tiempo. Dios va a respetar que tú no quieras cambiar algunas actitudes. Dios va a respetar que tú no trates bien a tus hijos y que esto haga que las cosas sean cada vez más difíciles. Dios va a respetar que tú no busques tener cada vez más una mejor relación con Él. Pero sinceramente creo que el tiempo se va a detener y vas a tardar mucho más en llegar al futuro por el cual Dios te llamó. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él quiere lo mejor para ti. ¿Sabes? Él quiere lo mejor para esta iglesia. Él quiere lo mejor. O sea, dentro de los planes de Dios no hay una pandemia para que todas las iglesias terminen sin reunirse. Dentro de los planes de Dios era que todas las iglesias en este tiempo, Dios ha dado palabra y nos ha preparado para que en este tiempo podamos ser fuertes. Sin embargo, podemos estar pasando por tiempos difíciles y de debilidad.
¿Qué te recomiendo? ¿Sabes qué? Deja de tener el tiempo. Deja de usar la chicharra paralizadora. Deja de usarla con tu esposa, con tus hijos, contigo mismo, en tu trabajo. Toma esa chicharra paralizadora y aviéntala por la ventana. No te sirve absolutamente de nada. Lo único que vas a lograr es empeñar tu futuro. Lo único que vas a lograr es empeñar tu futuro por el pasado. Y vas a terminar viviendo el pasado y perdiendo el futuro. Familia, los amo mucho y espero que esta palabra te pueda hacer reflexionar. Porque realmente Dios quiere lo mejor para nosotros. No detengas el tiempo y ve por un mejor futuro. Dios te bendiga.